Peter Thiel no es solo uno de los fundadores de PayPal, es una figura que incomoda, que divide opiniones, un multimillonario que no oculta su desprecio por la democracia liberal y que ha encontrado formas legales, aunque inmorales, de acumular miles de millones sin pagar casi nada en impuestos. ¿Te suena provocador? Lo es, y también es real, porque detrás de ese rostro frío y calculador hay una mente brillante que entendió algo que la mayoría aún ignora. El sistema está roto y quien lo domina no tiene por qué arreglarlo. Peter Thiel no es un rebelde con causa, es un estratega que juega con las reglas, pero para destruirlas desde dentro, un hombre que ha sabido mover sus piezas silenciosamente, financiando movimientos antidemocráticos, moldeando el discurso público y posicionando a personajes autoritarios en puestos clave del poder. Todo mientras mantiene una imagen de filántropo tecnológico y de genio libertario. Y lo más aterrador es que no está solo. Thiel representa una nueva cepa de multimillonarios que ya no se conforman con acumular riqueza, quieren rediseñar el mundo a su medida. PayPal no fue solo una startup exitosa, fue el laboratorio perfecto donde Thiel, Elon Musk y otros visionarios de Silicon Valley probaron algo más que tecnología financiera. Ensayaron un nuevo modelo de poder. Una plataforma que desde su origen buscaba reemplazar la intermediación bancaria y quebrar las reglas impuestas por los gobiernos. No querían solo facilitar pagos, querían crear un sistema alternativo, descentralizado, sin fronteras ni supervisión, una economía paralela que respondiera solo a la lógica del mercado y a quienes lo dominan. Peter Thiel no abandonó ese sueño, solo lo sofisticó. Lo convirtió en una ideología. Después de vender PayPal a eBay en 2002, se dedicó a construir un imperio desde las sombras, invirtió en inteligencia artificial, en empresas de defensa como Palantir y en fondos políticos que promueven un estado mínimo, todo mientras aprovechaba estructuras legales para ocultar su fortuna en cuentas blindadas al fisco. El hombre que ayudó a crear una de las fintechs más revolucionarias del mundo terminó convirtiéndose en el símbolo viviente de lo que ocurre cuando la innovación se vuelve poder y el poder deja de tener límites. Peter Thiel nació en Frankfurt, Alemania Occidental, en 1967. Su familia emigró a Estados Unidos cuando él era muy joven y creció entre California y Sudáfrica, en un contexto que moldeó fuertemente su carácter competitivo y su desconfianza hacia las estructuras colectivas. Estudió filosofía en Stanford, donde rápidamente se destacó por su pensamiento crítico e inclinación hacia la lógica pura. Luego pasó a Derecho, pero su interés nunca estuvo en litigar, sino en comprender cómo las normas estructuran y a veces limitan la libertad individual. En 1998, junto a figuras como Max Levchin y Elon Musk, fundó PayPal. No fue solo una fintech, fue un proyecto que rompió paradigmas sobre el uso del dinero en Internet. Y aunque Musk fue quien visualizó la expansión de la plataforma, fue Thiel quien entendió el verdadero poder que podía generar controlar el flujo digital de capital, sin depender de bancos ni gobiernos. Con la venta de PayPal, Thiel dio el salto a una liga superior. Ya no solo era ese empresario tecnológico, era un capitalista con poder de influencia global. Pero aquí es donde la historia cambia de tono. Thiel no se limitó a reinvertir su dinero. Construyó una visión filosófica, casi doctrinaria, del mundo. Cree que la libertad individual, especialmente la libertad de capital, debe estar por encima de todo, de la ley, del Estado, incluso de la voluntad popular. Ha sido crítico abierto del sufragio universal y sostiene que la democracia moderna no es más que una trampa que limita la innovación y el crecimiento económico. En una de sus frases más citadas y también más polémicas, Thiel afirmó que la libertad y la democracia son incompatibles. No lo dijo como provocación, lo dijo como diagnóstico. Cree firmemente que la democracia, al basarse en consensos masivos, frena la velocidad de las decisiones y somete la creación de valor a intereses políticos de corto plazo. Y lo más importante, no se ha limitado a opinar, ha actuado. Thiel ha financiado medios como The Federalist, think tanks libertarios, campañas políticas de derecha radical y candidaturas con agendas contrarias al statu quo democrático tradicional.
En 2016 fue el primer empresario de Silicon Valley en respaldar abiertamente a Donald Trump y en 2022 destinó más de 30 millones a candidaturas senatoriales de línea dura. Su influencia no es marginal, es estructural. Aquí no estamos hablando de un teórico de Twitter, estamos hablando de un hombre con acceso, capital y una agenda clara, que no tiene miedo en cuestionar y moldear las reglas de juego de la política moderna. Ahora, ¿eso es preocupante? Eso depende de tu visión del mundo. Para algunos, Thiel representa una necesaria sacudida a un sistema burocrático y estancado. Para otros, es un síntoma de lo que ocurre cuando el capital se emancipa del control ciudadano. Lo cierto es que sus ideas están ganando tracción, están siendo replicadas por empresarios políticos y tecnólogos que ven en él no solo a un multimillonario brillante, sino a un arquitecto de un nuevo orden. Y eso, estés o no de acuerdo con él, merece ser entendido, porque cuando alguien con tanto poder propone que la democracia es prescindible, vale la pena preguntarse hacia dónde vamos y quién está al volante. En el año 1999, mientras la mayoría de personas seguía confiando sus ahorros a fondos tradicionales o depósitos bancarios con rendimientos modestos, Peter Thiel ejecutó una jugada magistral. Invirtió apenas $1.700 en una cuenta Roth IRA bajo sus siglas, un vehículo de ahorro individual para el retiro, y no la utilizó como cualquier ciudadano corriente, sino como un inversionista sofisticado con visión de largo plazo. Ese pequeño monto inicial, introducido legalmente, le permitió adquirir acciones de PayPal cuando la compañía aún era privada. Las compró a un valor de centavos por acción, aprovechando su posición interna y su entendimiento del potencial del proyecto. La ley no prohibía este movimiento, de hecho era perfectamente legal, pero no era accesible para el ciudadano promedio. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante. La cuenta Roth IRA tiene un beneficio clave: las ganancias que se generan dentro de ella no pagan impuestos al momento del retiro, siempre que se cumplan ciertos requisitos de edad y de tiempo. Es decir, si tú inviertes allí y ese dinero crece, puedes retirarlo sin que el Estado te toque un centavo. Es una figura pensada en principio para proteger el ahorro de la clase media, para incentivar el retiro responsable, pero Thiel, en lugar de usarla como un simple refugio, la convirtió en una máquina de acumulación impositiva ultra eficiente. Según investigaciones del ProPublica, esa cuenta alcanzó un valor estimado de $5.000 millones en 2021, todo dentro del marco legal, sin evasión, sin fraude, solo aprovechando las lagunas normativas del sistema estadounidense, que no prevé restricciones claras cuando el titular de una Roth IRA tiene acceso a acciones privadas antes del público general. Ahora bien, ¿esto convierte a Thiel en un villano? No necesariamente. Conviene aquí diferenciar. Una cosa es criticar la estructura que permite que esto ocurra, y otra muy distinta es culpar al individuo por aprovecharla con inteligencia. En todo caso, Thiel no violó la ley, solo entendió mejor que nadie cómo funciona el juego y ganó. Es el reflejo de una nueva élite que no solo crea riqueza, la protege estratégicamente, minimizando la fricción fiscal con movimientos quirúrgicos. La verdadera pregunta que deberíamos hacernos es esta: ¿por qué existe un sistema que permite que alguien convierta $1.700 en $5.000 millones sin que exista siquiera un debate sobre equidad tributaria, acceso o transparencia? Y más aún, ¿por qué esas estrategias siguen reservadas para unos pocos, mientras millones de personas deben pelear por deducciones marginales en su declaración anual? Peter Thiel ha sido definido por muchos como un anarcocapitalista, aunque él mismo evita encasillarse en etiquetas. Pero si entendemos ese término no como una ideología utópica, sino como una estrategia de poder, Thiel es el ejemplo perfecto. Su visión es clara: el Estado debe tener el menor rol posible en la vida de las personas, especialmente en los mercados, y las decisiones deben estar en manos de quienes generan valor, no de quienes legislan. Esta perspectiva no es nueva, es una evolución moderna del liberalismo clásico, pero llevada al extremo de la eficiencia. Para Thiel, los impuestos, las regulaciones y los procesos democráticos ralentizan el progreso. Él ve en la burocracia un obstáculo, no una garantía de equidad. Por eso ha apostado por un entorno donde el dinero fluya con libertad y la intervención estatal sea casi inexistente.
Pero esto no significa que actúe desde la ingenuidad, al contrario, su aplicación del libertarismo es profundamente estratégica. Uno de sus proyectos más excéntricos, aunque revelador, es el impulso a los Seattets, ciudades flotantes fuera de la jurisdicción de cualquier nación, donde rija una especie de derecho privado basado en contratos voluntarios. Estos espacios, aún en fase experimental, representan su idea más pura. Un sistema paralelo donde el capital reemplace a la política como fuerza organizadora. En ese contexto, Thiel no evita impuestos por avaricia, sino por lógica estructural. En su visión del mundo, los impuestos no son un deber moral, sino un coste que puede y debe minimizarse para preservar la autonomía del individuo y del capital. No está construyendo una utopía libertaria, está diseñando un entorno funcional donde los que entienden el sistema pueden operar sin fricción. En 2016, mientras la mayoría del ecosistema tecnológico de Silicon Valley apostaba por Hillary Clinton o se mantenía neutral, Peter Thiel rompió filas. Fue el único gran empresario del sector que respaldó públicamente a Donald Trump. No solo donó dinero, se convirtió en asesor estratégico y fue quien preparó gran parte del puente entre la élite tecnológica y la campaña republicana. Pero su jugada fue más que política, fue ideológica y estructural. Thiel entendió que apoyar a Trump no significaba solo alinearse con la derecha tradicional, sino con una oportunidad de rediseñar las instituciones desde dentro. Lo que buscaba no era gobernar directamente. Thiel no quiere ser presidente ni senador. Lo que quiere es moldear las decisiones desde atrás, colocando a personas que piensen como él en lugares clave del poder. Y lo ha hecho con precisión quirúrgica. En 2022 financió las campañas de Blake Masters y J.D. Vance, dos candidatos con visiones nacionalistas, tecnocráticas y con fuerte crítica al Estado federal. Aunque Masters no ganó, Vance sí llegó al Senado. Hoy, sus posturas coinciden con muchas de las ideas de Thiel: limitar el control estatal, promover una política industrial agresiva y confrontar abiertamente a instituciones supranacionales. No se trata solo de política, se trata de rediseñar las reglas del juego con herramientas modernas y discursos renovados, un Congreso que no legisla, sino que entorpece, un gobierno que no protege, sino que interfiere. Para Thiel todo sistema político es un tablero y él juega con piezas anticipadas. ¿Te parece exagerado? Entonces pregúntate esto: ¿por qué alguien con tanto poder económico estaría invirtiendo tanto dinero y energía en desmontar justamente las estructuras que lo enriquecieron? La respuesta es muy simple: el sistema le funcionó, pero puede perfeccionarlo a su manera, y eso, te guste o no, lo convierte en una de las figuras más influyentes del capitalismo moderno. Peter Thiel no es un caso aislado. Tampoco es el único millonario que financia políticos, medios y estructuras ideológicas desde las sombras. De hecho, lo que estamos viendo no es más que la evolución de un fenómeno global, el ascenso del millonario como arquitecto político. Para entender el verdadero impacto de figuras como Thiel, necesitamos compararlo con otros nombres igual de influyentes, pero desde visiones ideológicas opuestas. Uno de ellos es George Soros, el multimillonario húngaro-estadounidense conocido por su apoyo a causas progresistas, derechos humanos y el fortalecimiento de instituciones democráticas en el mundo. A través de su fundación Open Society ha financiado movimientos de izquierda, reformas judiciales, medios independientes y organizaciones pro-inmigración. En el otro extremo están los hermanos Koch, quienes durante décadas han construido una red ultraconservadora para debilitar la intervención estatal, recortar impuestos corporativos y frenar regulaciones ambientales. Su influencia se extiende desde universidades hasta el Congreso de Estados Unidos. Y en el centro de esta balanza, ni con uno ni con otro, aparece Peter Thiel. Thiel no milita como Soros en la defensa de valores progresistas, ni es tan institucional como los Koch. Su estilo es disruptivo, filosófico y selectivo. Apoya causas individuales, no partidos, invierte en ideas, no en estructuras, y cuando elige a un político lo moldea desde cero. Es más que un financista, es un ingeniero político. La diferencia clave: mientras Soros impulsa cambios a través de fundaciones,
y foros multilaterales, Thiel opera como un fondo de capital riesgo ideológico, invierte en personas que puedan ejecutar su visión en el poder y espera resultados, no necesita consenso, solo eficacia. Este patrón revela algo inquietante. Ya no estamos gobernados solo por partidos o instituciones, también por intereses privados de individuos que no fueron elegidos, pero sí están financiando a quienes toman las decisiones. El problema no es que existan millonarios con influencia, eso ha ocurrido toda la vida. El problema es que su poder hoy es más veloz, más directo y menos visible que nunca. Mucho se habla de evasión fiscal, pero muy poco se explica cómo los ricos realmente logran pagar menos impuestos sin cometer ningún delito. No es magia, es arquitectura financiera, es saber usar las reglas antes que otros. Aquí te presento los mecanismos más comunes, todos legales, pero diseñados para quienes tienen el capital, la asesoría y el tiempo para jugar este otro nivel del juego. Primero, fideicomisos. Un trust es una estructura jurídica que separa legalmente la propiedad de los activos de su dueño original. Traducción: puedes tener propiedades, acciones o dinero dentro de un trust y ya no figuran oficialmente a tu nombre. Así puedes evitar impuestos sobre herencia, demandas y hasta ciertas fiscalizaciones. Segundo, fundaciones privadas. Muchos creen que las fundaciones solo sirven para hacer caridad. Falso. Una fundación bien estructurada puede proteger capital, invertir en mercados financieros y reducir dramáticamente la carga tributaria. Todo bajo el manto de actividad sin ánimo de lucro. El dinero no desaparece, solo cambia de disfraz. Tercero, cuentas offshore y sociedades en paraísos fiscales. Caimán, Delaware, Panamá, Islas Vírgenes, todos estos territorios tienen algo en común: ofrecen privacidad, bajos impuestos y estructuras opacas para mover grandes sumas de dinero sin dejar rastros visibles. ¿Es legal? Sí. Si se declara correctamente. ¿Accesible para todos? No. Cuarto, Donor Advised Funds. Esta es la joya oculta del filantrocapitalismo moderno. Con un DAF, los ricos donan parte de su dinero, obtienen el beneficio tributario inmediato, pero conservan el control sobre cómo se usa ese dinero. Es decir, descuentan millones de sus impuestos hoy, pero deciden durante años a qué causas se destinan, el poder de influir sin perder nada. Por último, Roth. Como ya te conté, Peter Thiel transformó una cuenta de ahorro para el retiro en un cofre blindado para su fortuna. La clave: tener acceso temprano a acciones privadas con alto potencial, colocarlas dentro del vehículo correcto y esperar. Si tú haces eso con una acción pública, ganas algo. Si lo haces con una startup que luego vale miles de millones, simplemente te sales del sistema. Tal vez tú no tengas una fundación, no tengas acciones en empresas privadas, una asesoría fiscal personalizada, pero si tienes algo que ellos temen: información, conciencia y tiempo. Este episodio no busca victimizarte, busca mostrarte las reglas del juego tal y como son, porque si no las conoces te toca perder sin saber siquiera que estabas jugando. Así que, ¿qué puedes hacer? Educarte financieramente. Lo que no sabes te cuesta. Inversiones inteligentes con visión de largo plazo. Tú también puedes proteger capital, crecer y eventualmente construir tus propias reglas. Ser parte del cambio con tu voto, tu voz y tu billetera, porque el dinero también vota y ellos ya lo saben. Los ricos no siempre son el problema, pero el poder sin contrapeso sí lo es. Y por eso, aquí en El Inversionista Moderno, seguiremos analizando no solo cómo se mueve el dinero, sino quién lo mueve, por qué y hacia dónde. Si te gustó este episodio, compártelo. No porque sea polémico, sino porque es real. Y mientras más personas entiendan cómo funciona el poder, menos solos estaremos en esta partida. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.